Ella dejó la carrera militar para cuidar a su madre enferma. Sin rumbo, montada a caballo, terminó invadiendo tierras ajenas. Cuando bajó, vistiendo su gastada ropa militar, se volvió el hazmerreír. «Soldadita perdida», se rieron. El problema era que justo allí, una cosechadora detenida drenaba mucho dinero todos los días. Mientras hombres experimentados fallaban, ella solo observaba la máquina en silencio. Nadie imaginaba lo que aquella invasión provocaría. Pero antes, regresemos al inicio de la historia y lo entenderán perfectamente. Les voy a contar una historia que sucedió en el Bajío, una región donde los cañaverales se extienden hasta donde la vista alcanza. Es una historia sobre juicios precipitados, sobre cómo a veces uno mira a una persona y cree saber todo sobre ella solo por su apariencia. Verán cuán equivocados estaban quienes subestimaron a una joven de apenas 25 años. Mónica Ramírez había aprendido sobre mecánica pesada de la manera más dura posible. Durante 4 años sirvió como auxiliar de mantenimiento en tanques de guerra M1 Abrams en el ejército de los Estados Unidos, en la base de Fort Hood, Texas. Sus manos pequeñas y precisas lograban alcanzar compartimentos minúsculos a los que mecánicos más grandes simplemente no llegaban. Por eso se volvió indispensable en la base. Mientras otros batallaban para acceder a válvulas ocultas y conexiones apretadas, en los tanques de 62 toneladas, Mónica deslizaba sus dedos ágiles por los espacios imposibles, reparando lo que parecía irreparable. Ella tenía planes ambiciosos. Quería especializarse en ingeniería de blindados, construir una carrera sólida en el ejército estadounidense, quizás un día convertirse en ingeniera jefe de mantenimiento. Mónica ahorraba cada centavo de su salario, estudiaba por las noches, tomaba cursos extra. El futuro parecía prometedor para aquella mexicana determinada que había cruzado el océano en busca de oportunidades. Hasta que un jueves de noviembre, el teléfono sonó. Era una vecina de su madre, doña Elena, llamando desde Puente Largo, un pequeño pueblo en el Bajío. La voz temblorosa al otro lado de la línea hizo que el corazón de Mónica se congelara. «Tu madre se desmayó hoy mientras vendía las verduras a orillas de la carretera. Está en el hospital, hija. Los doctores dicen que es grave». Mónica dejó todo. Solicitó baja inmediata, empacó sus cosas en 2 maletas apresuradas y tomó el primer vuelo a México. Cuando llegó al Hospital Municipal de Guadalajara, el diagnóstico la esperaba como un golpe en el estómago. Arritmia cardíaca grave causada por una válvula dañada. Doña Elena, de 67 años, necesitaba un implante urgente de marcapasos de doble cámara con resincronización cardíaca. «¿Cuánto cuesta este procedimiento?», Mónica preguntó al cardiólogo, ya sabiendo que la respuesta no sería buena. «Particular, en el Hospital San Lucas, que es donde recomiendo hacerlo por la complejidad del caso de su madre, sale alrededor de 270,000 pesos. Incluye el marcapasos importado, la cirugía, la hospitalización y el seguimiento postoperatorio». Mónica tragó saliva. «Y por el sistema de salud público». El médico suspiró, y en ese suspiro, ella escuchó la respuesta antes de que él hablara. «El sistema público ofrece el procedimiento gratuitamente, sí, pero la lista de espera actual para este tipo de cirugía cardíaca es de unos 4 años». 4 años. Doña Elena no tenía 4 años. Los exámenes mostraban que tenía semanas, quizás unos pocos días, si había suerte. Mónica tenía dinero, o mejor dicho, debería tenerlo. Cuando solicitó la baja del ejército estadounidense, tenía derecho a recibir 340,000 pesos en valores de rescisión, ahorros acumulados y beneficios. Pero la burocracia militar retuvo todo, alegando necesidad de verificaciones y procesos administrativos que podrían llevar mucho tiempo. Ella había contratado un abogado,
pero las ruedas de la justicia estadounidense giraban lentamente para casos internacionales. Mientras tanto, Mónica regresó a la pequeña casita de adobe donde había crecido, en las afueras de Puente Largo. La casa tenía 2 habitaciones minúsculas, paredes de barro batido, techo de tejas viejas que dejaban gotear la lluvia en noches de temporal. Allí cuidaba a doña Elena con la disciplina que había aprendido en el ejército. Horarios rígidos para la medicación, dieta controlada, anotaciones meticulosas de síntomas, pero la desesperación crecía cada día. Veía a su madre languidecer, el rostro cada vez más pálido, la respiración más difícil, las manos temblando cuando intentaba sostener una taza de café. Doña Elena, que siempre había sido fuerte, que había vendido verduras a orillas de la carretera durante 30 años para criar a su hija sola, después de que su marido muriera en un accidente de camión, ahora apenas podía salir de la cama. La única alegría que le quedaba a Mónica era cabalgar su yegua, Estrella, por las mañanas. Se despertaba a las 5:30, antes de que el sol saliera por completo, ensillaba a la yegua marrón con manchas blancas y galopaba por los caminos de tierra que cruzaban la región, el viento golpeando sus intensos cabellos castaños, color que mantenía desde sus tiempos en la base militar. Era el único momento en que lograba respirar sin sentir el peso abrumador de la impotencia. Fue durante una de esas cabalgatas, un martes cálido de diciembre, que todo cambió. Mónica seguía su camino habitual, admirando el horizonte verde interminable de los cañaverales. El cielo era de un azul profundo y el calor ya empezaba a apretar, a pesar de ser apenas las 7 de la mañana. Pensaba en su madre, en los 270,000 pesos que no tenía, en los abogados estadounidenses que no respondían sus correos electrónicos con la urgencia que ella necesitaba. Distraída, perdida en sus propios pensamientos sombríos, Mónica no se dio cuenta cuando Estrella cruzó la vieja cerca que delimitaba las tierras del rancho Los Tres Hermanos, propiedad de don Roque, el hacendado más rico del Bajío. ¡Invasora! El grito provino de un hombre robusto de unos 52 años, montado en un caballo negro. Era Valdemar Sánchez, el capataz del rancho. Galopó hasta Mónica y sujetó las riendas de Estrella con fuerza, haciendo que la yegua bufara asustada. «Retírese inmediatamente de estas tierras o llamo a la policía», gritó Valdemar con los ojos inyectados de ira. Mónica, que aún vestía sus pantalones cargo verde militar gastados y botas de combate negras, las mismas que usaba en la base de Fort Hood, levantó las manos en señal de paz. Estaba acostumbrada a lidiar con situaciones tensas. Había pasado por entrenamientos de desescalada de conflictos. «Tranquilo, joven. Estaba distraída. No me di cuenta de que había cruzado. Mi madre está muy enferma y estaba pensando en ella. Disculpe. ¿Usted vino a robar caña? ¿Es eso?» Valdemar la interrumpió con escarnio. «Ustedes, los invasores, son todos iguales. Creen que pueden entrar en propiedad privada. ¿Y qué habrían hecho ustedes en el lugar de Mónica? Comenten aquí abajo». En ese momento, un sonido cortó el aire e hizo que Mónica interrumpiera la discusión. Era un ruido que conocía bien, el inconfundible ahogo de un motor diésel de gran tamaño fallando. Tec, tec, techump, tec, tec, techump. El patrón irregular de combustión incompleta probablemente indicaba una falla en el sistema de inyección, o más probable aún, por el sonido áspero, algún problema en el circuito hidráulico afectando la presión. Los ojos entrenados de Mónica se volvieron inmediatamente hacia el origen del ruido. A unos 200 metros de distancia, en medio del cañaveral, estaba parada una imponente cosechadora, Jacto 500. Mónica reconoció el modelo de inmediato. Había estudiado la maquinaria agrícola pesada como parte de su entrenamiento en vehículos diésel de gran tamaño. La oruga frontal de corte de la máquina estaba completamente paralizada y salía humo negro del compartimento del motor.
subiendo en espirales gruesas contra el cielo azul. Alrededor de la cosechadora pudo ver un grupo de al menos 8 hombres gesticulando con desesperación, algunos con las manos en la cabeza, otros hablando por teléfono con visible agitación, incluso a la distancia. Mónica bajó de Estrella sin pedir permiso y comenzó a caminar hacia el grupo. ¿A dónde cree que va, intrusa? Valdemar bloqueó su camino nuevamente. Ella señaló la cosechadora paralizada. Esa máquina de allí, ¿qué le pasó? Antes de que el capataz pudiera responder, llegó un hombre en una Ford Ranger negra 2023, levantando polvo. Cuando bajó, Mónica supo inmediatamente quién era. Don Roque en persona, alto, de unos 57 años, bronceado por el sol implacable que castigaba su piel desde hacía décadas, cabellos canosos cortados al ras, expresión perpetuamente severa. Vestía camisa de vestir clara, con las mangas dobladas y pantalones de mezclilla, con un cinturón de cuero trabajado con una hebilla plateada. Llevaba un reloj que Mónica reconoció como un Rolex Submariner, que valía fácilmente 157.500 pesos. Roque venía discutiendo acaloradamente por teléfono, la voz alta con rabia contenida. «Ya hemos gastado una fortuna y nada funciona», le gritaba a su interlocutor. 3 técnicos de la propia Jacto vinieron directo de Querétaro y ninguno de ellos logró hacer funcionar esta maldita máquina. Tenemos que entregar 340.000 toneladas de caña en los próximos 15 días o perderemos 164.5 millones de pesos en contratos con las plantas. Colgó con violencia y fue entonces cuando vio a Mónica allí parada, con sus ropas militares gastadas, cabellos azules recogidos en una cola de caballo, botas empolvadas. Roque frunció el ceño profundamente. «¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo en mis tierras?» Valdemar se adelantó solícito. «Patrón, es una invasora a la que estaba echando cuando usted...» Mónica lo interrumpió. Usó la voz firme y clara que había desarrollado al reportar problemas técnicos a sus superiores en la base militar. Tono respetuoso, pero sin sumisión, objetiva y directa. «Señor, ¿puedo echarle un vistazo a esa cosechadora por usted?» El silencio que siguió duró apenas 2 segundos antes de ser roto por carcajadas. Valdemar fue el primero, doblándose de tanto reír. «Esta mujer está chiflada y es mentirosa, patrón. Mire su cara, mire cómo está vestida». Otros trabajadores que se acercaron se unieron al escarnio señalando a Mónica, riendo a carcajadas, haciendo comentarios entre ellos. Roque observó a Mónica de arriba abajo, con esos ojos experimentados de quien ya ha visto de todo. Vio su ropa militar gastada, sus botas empolvadas de tierra roja, su rostro joven sin maquillaje, sus cabellos de un color nada convencional. «¿Quién se cree que es?», preguntó con voz cargada de escepticismo. «¿Cree que puede reparar una máquina de 9,45 millones de pesos que 3 ingenieros graduados de la propia fábrica no pudieron?» Mónica mantuvo la postura erguida. Hombros hacia atrás, barbilla ligeramente levantada, manos detrás de la espalda. Posición de firme modificada que había adoptado miles de veces al hablar con oficiales superiores. «Señor, yo vivo allí en esa casita de adobe, junto con mi madre», señaló la humilde construcción visible a lo lejos. «Durante 4 años trabajé como auxiliar de mantenimiento de tanques de guerra M1 Abrams en el ejército de los Estados Unidos, en la base de Fort Hood, Texas. Si funciona con motor diésel y sistema hidráulico, lo entiendo». La reacción fue inmediata y cruel. Los hombres estallaron en risas aún más fuertes. Algunos se doblaban, otros aplaudían de tanto reír. «Ella reparaba tanques de guerra», se mofó uno de los trabajadores, un hombre gordito con gorra sucia. «¿Están viendo esto, tanques de guerra? Y yo soy astronauta de la NASA», gritó otro, provocando una nueva ola de carcajadas. Valdemar escupió en el suelo con desdén. «Esta debe haber tomado mucho sol en la cabeza y está delirando, patrón».
Se le subió el agua al tinaco. Roque negó con la cabeza, y Mónica vio en sus ojos esa mezcla de impaciencia y desprecio que la gente suele tener cuando cree que alguien está mintiendo descaradamente. «Escuche, muchacha», dijo Roque, ya girándose para regresar a la camioneta. «Acabo de rentar una cosechadora de la planta La Esmeralda por 45,000 pesos al día hasta que resuelva esta situación. No tengo tiempo para escuchar delirios de vaquera loca. ¡Fuera! ¡Fuera! Váyase antes de que llame a la policía de verdad». Los trabajadores rieron aún más. Mónica sintió la sangre hervir en sus venas, pero años de disciplina militar le habían enseñado a mantener la compostura incluso bajo presión extrema. «Señor», insistió, una vez más, con todo respeto, lo vi angustiado hablando de pérdidas millonarias. «¿Puedo?» Roque se giró bruscamente, los ojos chispeando de impaciencia. «Escuche, señorita. Tengo que entregar 340,000 toneladas de caña a 3 plantas diferentes en los próximos 15 días. La tonelada en este tipo de caña está cotizada hoy a 502,67 pesos. Hay exactamente 164,5 millones de pesos en contratos en juego. ¿De verdad cree que voy a confiar en una...? Gesticuló vagamente hacia ella, buscando palabras. En una persona vestida como si hubiera sobrado de la guerra de Vietnam, que aparece de la nada en mis tierras diciendo que repara tanques de guerra». Los trabajadores rieron tan fuerte que asustaron a algunos pájaros en los árboles cercanos. Mónica cerró los ojos por un segundo. Detrás de sus párpados vio el rostro de doña Elena acostada en la cama, pálida, con las manos temblando. Vio cada latido cardíaco irregular del monitor que ella misma había comprado en una tienda de equipos médicos usados. Vio el tiempo escurriéndose entre sus dedos como arena. Cuando abrió los ojos, había una determinación férrea en ellos que hizo que hasta Roque se detuviera. «Si le reparo esta cosechadora, señor», dijo Mónica con voz firme, «usted paga la operación de mi madre». El silencio que siguió a la propuesta de Mónica fue tan profundo que se podía escuchar el viento meciendo las hojas de los eucaliptos en el borde de la propiedad. Todos los hombres se miraron completamente incrédulos con lo que acababan de escuchar. Una mujer desconocida, vestida como militar, estaba proponiendo un acuerdo como si tuviera algún poder de negociación. Don Roque entrecerró los ojos estudiando el rostro de aquella joven extraña. «¿Cuánto cuesta esa operación?» 270,000 pesos, respondió Mónica sin dudar. «Marcapasos de doble cámara con resincronización cardíaca en el Hospital San Lucas en Guadalajara. Mi madre tiene arritmia grave, válvula dañada. Sin la cirugía le quedan semanas de vida. Con la cirugía puede vivir 20, 30 años más con calidad». La especificidad de la respuesta tomó a Roque por sorpresa. No era el tipo de cosa que alguien inventa en el momento. Él vio algo en sus ojos. Desesperación sí, pero también una confianza inquebrantable que simplemente no combinaba con una mentirosa o una loca. Valdemar, sin embargo, no tuvo la misma percepción. «Patrón, no le crea esta historia. Es una trampa. Ella quiere sacarle dinero con esa plática de madre enferma». Otros trabajadores murmuraron asintiendo. «Es cierto, patrón. Cuidado con estas personas. Debe haberlo visto de lejos y se inventó toda esta historia». Mónica mantuvo la postura firme, pero por dentro su corazón latía desbocado. Sabía que esa era su única oportunidad. El dinero del ejército estadounidense estaba atrapado en burocracia, que podría tardar semanas en resolverse. Y doña Elena no tenía semanas. Roque guardó silencio por un largo momento, el viento moviendo sus cabellos canosos. Miró la cosechadora parada, luego a Mónica y de nuevo a la máquina. Estaba haciendo cálculos mentales.
45,000 pesos al día por el alquiler de la cosechadora sustituta, los 270,000 pesos que aquella mujer pedía, contra 164,5 millones de pesos en contratos que perdería si no lograba entregar la caña a tiempo. Finalmente, asintió con la cabeza. Trato hecho. Las exclamaciones de sorpresa de los trabajadores fueron inmediatas. «¡Patrón! ¡No habla en serio!», protestó Valdemar. Roque levantó la mano, silenciándolos a todos. «Pero usted comienza inmediatamente. Si mañana al mediodía esta máquina no está funcionando perfectamente, se va de aquí, nunca más regresa y no recibe nada, ni un centavo. ¿Entendido?». «Entendido, señor», dijo Mónica. Roque se giró hacia Valdemar. «Dele las herramientas que pida y déjela trabajar. No quiero a nadie estorbando. Tengo otros problemas que resolver». Entró en la camioneta y salió disparado, levantando polvo rojo. Tan pronto como el patrón se alejó, la atmósfera cambió por completo. Los trabajadores se acercaron a Mónica con sonrisas burlonas y miradas de desdén. «¡Oh, llegó la mecánica de tanques de guerra!», provocó uno de ellos, un hombre alto y flaco de camisa a cuadros. «¿Con qué va a reparar? ¿Con rezos? ¿Con brujería? Apuesto a que ni siquiera sabe dónde está el motor de esta máquina», dijo otro, gordo y sudoroso. «Una mujer no entiende de motores», declaró un tercero escupiendo en el suelo. «Mi mujer apenas sabe cambiarle el aceite al coche, imagínense reparar una Jacto». Mónica respiró hondo. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios. En la base militar estadounidense, especialmente en los primeros días, había enfrentado un escepticismo similar. Mecánicos hombres que se negaban a trabajar con ella, que hacían bromas sobre sus manos pequeñas, que dudaban de cada diagnóstico que ella daba, hasta que comenzaron a ver los resultados. «Necesito ir por mis herramientas a casa», dijo con calma. «Regreso en 1 hora». «¿Herramientas?», se rió Valdemar. «Ella tiene herramientas. Deben ser martillos de juguete y desarmadores de color rosa». Las carcajadas resonaron mientras Mónica montaba en Estrella y galopaba de regreso a casa. Cada risa era una punzada en su orgullo. Pero había aprendido en el ejército que el orgullo herido sana, la gente querida que muere no regresa. Cuando llegó a la casita de adobe, doña Elena estaba despierta, sentada en la vieja mecedora, con la mano en el pecho, como siempre hacía cuando sentía las palpitaciones irregulares. «Hija, ¿dónde estabas? Me preocupé». Mónica se arrodilló junto a su madre, sosteniendo sus manos frías. «Madre, voy a conseguir el dinero para su operación. Cerré un trato con el hacendado don Roque». Doña Elena abrió mucho los ojos. «Don Roque, el hombre más rico de la región». «¿Cómo, hija?» «Voy a reparar una máquina suya. Si lo consigo, él paga su cirugía». La madre negó con la cabeza preocupada. «Hija, usted no le debe nada a ese hombre. Él no va a cumplir. La gente rica no ayuda a la gente pobre así. No. Él va a cumplir, madre. Sé que sí». Mónica no sabía si estaba tratando de convencer a su madre o a sí misma. Fue al cuartito que servía de bodega y sacó de debajo de la cama una caja de metal pesada y resistente. Era su caja de herramientas de la base de Fort Hood, cada pieza marcada con el sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Allí tenía todo lo que había logrado traer: juego de llaves Allen en sistema métrico e imperial, torquímetros de precisión calibrados, pinzas especiales para mangueras hidráulicas de alta presión, medidores de presión, multímetro digital a prueba de agua, linterna frontal militar LED de alta potencia y hasta algunos manuales técnicos en inglés sobre sistemas hidráulicos de vehículos pesados. «Regreso antes del anochecer, madre», dijo Mónica, besando la frente de doña Elena. «Tómese la medicina de las 3, por favor». La dejé separada en la mesa. Cuando Mónica regresó al rancho,
Los tres hermanos, cargando la pesada caja de herramientas, ya eran casi las 9 de la mañana. El sol era abrasador, la temperatura rozando los 38°C. Un grupo de trabajadores estaba tomando un descanso para el café, sentados a la sombra de un árbol de mango, y cuando la vieron llegar, los comentarios volvieron a empezar. «Miren, la milagrosa regresó. ¡Qué caja tan bonita, eh! Seguro la compró en la tienda de artículos usados El Cachivache. ¿Sabrá al menos encender la máquina?» Mónica ignoró a todos y caminó directamente hacia la Jacto 500. De cerca, la cosechadora era aún más imponente. 8.5 metros de largo, 3.2 metros de ancho, pesando 17 toneladas. La oruga frontal de corte tenía cuchillas rotativas afiladas que podían procesar 120 toneladas de caña por hora cuando funcionaba correctamente. Ahora, sin embargo, estaba muerta, parada, inútil. Mónica dio la vuelta completa a la máquina, observando cada detalle. Notó que el compartimento del motor aún tenía residuos de humo negro pegados a los lados. Subió a la cabina que estaba abierta y verificó el panel de control digital. Había 3 códigos de error parpadeando en rojo en la pantalla: E047, E051 y E063. Tomó uno de los manuales técnicos de su caja, un manual del fabricante FPT sobre motores Cursor 9 que había estudiado al trabajar con motores similares en generadores diésel de la base militar. Los códigos indicaban: E047, falla en el sensor de presión del riel de combustible; E051, temperatura excesiva en el sistema de recirculación de gases; E063, presión hidráulica por debajo del límite operativo en el circuito primario. Murmuró para sí misma. 3 técnicos de Jacto vinieron aquí y probablemente se enfocaron en los códigos electrónicos. Apostaron todo al EQ. Bajó de la cabina y abrió el compartimento del motor. El calor que salió de dentro era sofocante. El motor FPT Cursor 9 de 340 caballos estaba allí, todo cubierto de grasa y polvo. Mónica conectó su multímetro y comenzó a hacer pruebas de continuidad en los sensores. Mientras trabajaba, los trabajadores se acercaron, curiosos a pesar del desdén. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno de ellos. «¿Quién sabe?», respondió otro. «Está midiendo algo con ese aparatito». Valdemar se acercó con los brazos cruzados. «¿Y bien mecánica ya descubrió el problema?». Mónica ni lo miró. «Los sensores están funcionando perfectamente. El problema no es electrónico». «Ah, sí, ¿y cómo lo sabe?», se mofó el capataz. «Los técnicos de Jacto, que estudiaron años en la Universidad de Ingeniería, dijeron que era el módulo EQ. Cambiaron la pieza por 67,000 pesos y no se resolvió nada. Pero usted, que apareció de la nada, ya sabe que no es electrónico». «Lo sé por el sonido», dijo Mónica. «Simplemente por el sonido». Valdemar se rió. «¿Escucharon, muchachos? Ella diagnostica por el sonido. Debe tener oído de murciélago». Más risas. Mónica siguió trabajando impasible. Durante las horas siguientes, trabajó metódicamente, probando cada componente del motor, verificó las bombas de combustible, inspeccionó las bujías de precalentamiento, midió la compresión de los cilindros. Todo estaba funcionando dentro de los parámetros. Llegó el mediodía. El sol estaba en su punto más alto, castigando sin piedad. Mónica estaba empapada en sudor, sus cabellos azules pegados a la frente, la ropa militar manchada de grasa y aceite. No se había detenido ni para beber agua. «Oiga, muchacha», llamó uno de los trabajadores más jóvenes, un joven de unos 20 años. «¿Quiere agua?». Antes de que ella pudiera responder, Valdemar intervino. «Déjala. Si es mecánica de verdad, aguantará trabajar como hombre. Aguanta». El joven retrocedió intimidado. Mónica se limpió el sudor de los ojos y continuó. Comenzó a desmontar el sistema hidráulico, siguiendo cada línea y manguera
desde el reservorio principal hasta los actuadores. Era un trabajo minucioso que exigía paciencia y conocimiento técnico profundo. Por la tarde, alrededor de las 3, Valdemar regresó con más trabajadores. Estaba claramente aburrido y decidió convertir a Mónica en entretenimiento. «Muchachos, vamos a hacer una apuesta», anunció en voz alta. «¿Cuánto tiempo hasta que ella se rinda? Apuesto a que para las 5 ya está llorando y pidiendo irse». «Apuesto a que ni siquiera sabe lo que está haciendo», dijo otro. «Solo está moviendo cosas aleatoriamente, fingiendo que entiende. Seguro vio en YouTube algún video de mecánica y creyó que se volvió experta». Se rió un tercero. «Las mujeres son así», comentó un cuarto trabajador, un señor de unos 60 años. «Creen que pueden hacer trabajo de hombre, y dentro de poco estarán pidiendo ayuda, llenas de quejas». Mónica apretó los dientes. Cada comentario le dolía más que el anterior, pero había pasado por cosas peores. En el ejército, un sargento una vez dijo delante de todos que ella solo había sido aceptada porque necesitaban cumplir una cuota de género. Ella había respondido reparando un tanque que 3 mecánicos senior habían declarado como pérdida total, haciéndolo rugir de vuelta a la vida en 48 horas de trabajo ininterrumpido. A las 5 de la tarde, Mónica hizo una pausa. Le dolía la espalda, sus manos temblaban de agotamiento y estaba mareada de hambre y sed, pero había mapeado completamente el sistema hidráulico y tenía una sospecha creciente sobre dónde estaba el problema real. Fue en ese momento cuando escuchó el ruido de una camioneta acercándose. Era don Roque regresando para verificar el progreso. Bajó del vehículo y caminó hasta la cosechadora con pasos firmes. «¿Y bien?», preguntó con voz neutra, pero con ojos escépticos. «¿Ya reparó mi máquina de 9,45 millones de pesos?» Mónica se levantó, se limpió las manos en un trapo y encaró al hacendado. «Señor, necesito trabajar durante la madrugada. El problema está en un componente al que solo puedo acceder con la máquina completamente fría. Si el motor se enfrió ahora, necesitaré al menos 6 horas para que se enfríe por completo y otras 10 horas de trabajo técnico». Roque miró el cielo que comenzaba a enrojecerse con la puesta de sol. «Tiene hasta el mediodía de mañana, ni un minuto más». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Y no intente engañarme. Tengo cámaras de seguridad monitoreando esta área». Cuando el patrón se fue, Valdemar se acercó a Mónica con una sonrisa cruel. ¿Escuchó lo que dijo? Cámaras. Si intenta robar algo, lo sabremos. «No soy ladrona», dijo Mónica con calma. «Es lo que todos los ladrones dicen», replicó el capataz. «Gente como usted que viene de casitas de adobe siempre encuentra la manera de llevarse algo. Póngase lista». Mónica sintió lágrimas de rabia quemar en sus ojos, pero no dejó caer ninguna. Simplemente les dio la espalda y continuó trabajando mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte infinito de los cañaverales. Lo que ninguno de ellos sabía, ni Valdemar, ni los trabajadores burlones, ni siquiera el propio don Roque, era que, mientras Mónica trabajaba sola en aquella cosechadora gigantesca, algo estaba sucediendo lejos de allí, que cambiaría completamente el rumbo de aquella historia. Porque Roque, a pesar de su fachada dura y sus comentarios escépticos, se había sentido profundamente conmovido por la mención de una madre enferma, necesitando una cirugía de 270,000 pesos. Y él había tomado una decisión que revelaría al verdadero hombre detrás de la máscara de hacendado implacable. Mientras Mónica preparaba su linterna frontal para trabajar bajo las estrellas, don Roque estaba en su camioneta, instruyendo a su chofer de confianza. «Descubra dónde vive esta muchacha. Quiero saber todo sobre su madre y quiero esa información en 1 hora». La noche apenas comenzaba, y los dos, la mecánica desesperada y el hacendado rico, estaban a punto de descubrir que, a veces,
Los mayores milagros suceden cuando menos los esperamos. La noche cayó sobre los cañaverales del Bajío, como un manto oscuro, salpicado de estrellas. Mónica ajustó su linterna frontal militar, un LED de alta potencia que iluminaba en un radio de 15 metros, y continuó trabajando en la Jacto 500. El silencio era roto, solo por el canto de los grillos y el tintineo ocasional de sus herramientas contra el metal. Estaba sola. Todos los trabajadores se habían ido horas antes y el rancho entero parecía dormir. Mónica se había negado a ir a casa a cenar o descansar. Cada minuto contaba, cada segundo desperdiciado era un segundo menos de vida para doña Elena. Alrededor de las 10 de la noche, finalmente logró acceso completo al sistema hidráulico primario de la cosechadora. Con el motor frío, podía trabajar sin riesgo de quemaduras. Sus manos pequeñas y ágiles se deslizaban entre compartimentos apretados, desconectando mangueras de alta presión, drenando fluido hidráulico, removiendo conexiones una por una. Era un trabajo que exigía no solo fuerza, sino precisión absoluta. Un error, una conexión mal hecha y todo el sistema de 17 circuitos independientes podría fallar catastróficamente. La presión operativa de aquel sistema era de 270 bar, suficiente para arrancar un dedo si una manguera se rompía. Mientras Mónica trabajaba, ella no sabía que a 12 kilómetros de allí, en la pequeña casita de adobe, estaba sucediendo algo extraordinario. Don Roque había recibido la información que pidió. Su chofer Joaquín, un hombre de confianza que trabajaba en el rancho desde hacía 23 años, había ido a Puente Largo y conversado discretamente con los vecinos. La historia que trajo de vuelta tocó algo profundo en el corazón del hacendado. Doña Elena, de hecho, estaba muy enferma. Los vecinos contaron que ella vendía verduras a orillas de la carretera desde hacía más de 30 años, desde que quedó viuda, cuando Mónica tenía apenas 3 años. Criada a su hija sola, con dignidad y trabajo duro. Cuando Mónica logró entrar al ejército estadounidense a los 21 años, fue el día más feliz de la vida de doña Elena. «Mi hija tendrá un futuro mejor», les decía a todos con orgullo. Ahora, a sus 67 años, doña Elena estaba languideciendo. Sus manos temblaban constantemente a causa de las arritmias. Apenas lograba caminar de la cama a la cocina sin quedarse sin aliento. Y lo peor, los vecinos contaron que lloraba escondida por las noches, no de dolor físico, sino de culpa por ser una carga para su hija, que había regresado corriendo de los Estados Unidos para cuidarla. Roque escuchó todo en silencio, sentado en la terraza de su casa grande. Cuando Joaquín terminó de relatar, el hacendado se quedó mirando el horizonte oscuro por largos minutos. «¡Patrón!», llamó Joaquín. «¿Está bien?». Roque se levantó abruptamente. «Vamos a dar una vuelta ahora. Son casi las 11 de la noche». Ambos subieron a la Ranger negra y condujeron hasta la casita de adobe de doña Elena. Cuando llamaron a la puerta, la anciana estaba despierta, sentada en la mecedora, con un rosario en las manos, rezando bajito por su hija, que trabajaba bajo las estrellas, intentando hacer un milagro. Al abrir la puerta y ver a don Roque allí parado, el hombre más rico y poderoso de la región, doña Elena casi sufrió otro ataque cardíaco. Su mano voló al pecho y ella se tambaleó. Roque sujetó su brazo con gentileza. «Con calma, señora. No vine a hacerle daño. Vine a ayudar». «¿Quién? ¿Quién es usted?», balbuceó doña Elena confundida y asustada. «Mi nombre es Roque. Su hija está en mi rancho ahora tratando de reparar una máquina». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Señora, me enteré de que usted está enferma y necesita una cirugía. Vamos al hospital». Doña Elena negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar. «Joven, no tengo dinero. Mi hija está tratando de conseguirlo,
pero no puedo aceptar caridad de un extraño, no. Mi madre me enseñó a tener dignidad. Dignidad no es rechazar ayuda cuando se necesita, dijo Roque suavemente. Dignidad es aceptar ayuda con gratitud y pasarla adelante cuando se pueda. Yo puedo ayudar ahora. Mañana quizás yo necesite ayuda y alguien me ayudará. Así es como el mundo debería funcionar. Pero mi hija, ella hizo un trato con usted. Sé del trato y no importa si ella logra reparar la máquina o no. Usted será operada hoy, ahora. Su voz se volvió más firme. Y antes de que pregunte, sí, yo pagaré todo. Doña Elena se derrumbó en sollozos. Roque, incómodo con las emociones, le hizo una señal a Joaquín, quien ayudó a la señora a tomar algunas pertenencias y a subir a la camioneta. Mientras conducían los 90 kilómetros hasta el Hospital San Lucas en Guadalajara, doña Elena preguntó, ¿por qué hace esto, señor? Ni siquiera me conoce. Roque guardó silencio por un largo momento, los ojos fijos en la carretera oscura. Finalmente respondió, porque yo tuve una hija una vez, tenía la misma edad que su Mónica cuando... Su voz se le quebró. Ella murió en un accidente de coche hace 12 años, y en los últimos días antes de morir, ella estaba enferma. Pagué los mejores médicos, los mejores hospitales, pero no sirvió de nada. El dinero no salvó a mi hija. Se aclaró la garganta, claramente emocionado. Pero puede salvarla a usted. Y si puedo hacer eso, si puedo darle a su hija la oportunidad de tener a su madre viva y sana, entonces quizás mi dinero sirva para algo bueno. Doña Elena lloró el resto del camino, pero ahora eran lágrimas de gratitud. Mientras tanto, en el rancho, los tres hermanos, Mónica continuaba su trabajo meticuloso. Ya pasaba de la medianoche cuando finalmente encontró lo que buscaba. Escondida dentro de la bomba hidráulica principal estaba un componente minúsculo, la válvula compensadora de presión variable o BCP. Mónica la retiró cuidadosamente y la examinó bajo la luz de la linterna. La sede interna estaba corroída, con pequeñas grietas que permitían contrapresión en el sistema. Esto hacía que la computadora de la máquina detectara la anomalía y entrara en modo de protección térmica, cortando el suministro de presión a la oruga de corte. «Te encontré», murmuró para la pequeña pieza, que no era más grande que una moneda de 1 peso. El problema era serio. Aquella válvula tenía una vida útil teórica de 15.000 horas y la máquina tenía solo 7.000 horas de uso. Los técnicos de Jacto ni siquiera habían considerado verificarla porque estadísticamente era imposible que estuviera defectuosa. Pero Mónica sabía que las estadísticas no significan nada cuando se está lidiando con el componente específico que decidió fallar. Cambiar la válvula exigía desmontar completamente la bomba hidráulica principal. Un trabajo de 16 horas con herramientas especializadas en un taller apropiado. Mónica no tenía ni las herramientas, ni el tiempo, ni el taller. Miró la bomba monstruosa de 170 kilos, luego sus herramientas militares improvisadas y una sonrisa cansada apareció en su rostro manchado de grasa. En el ejército, trabajando en campos de batalla simulados durante entrenamientos, ella había aprendido que el ingenio vale más que el equipo perfecto. Un oficial superior siempre decía, «Soldado bueno es soldado que improvisa. Soldado excelente es soldado que improvisa y aún deja el equipo mejor de lo que estaba». Mónica comenzó a trabajar en una solución que jamás estaría en manual técnico alguno. Usando pedazos de madera que encontró en la bodega de herramientas, cadenas antiguas que estaban tiradas en un rincón y su profundo conocimiento de física mecánica, creó un sistema de palancas y soportes que le permitió acceder a la válvula sin desmontar completamente la bomba. Era un trabajo delicado, un movimiento equivocado y la bomba entera de 1.190.000 pesos estaría arruinada.
Sus manos temblaban de agotamiento, pero las mantuvo firmes con pura fuerza de voluntad. A las 3 de la madrugada, cuando estaba en el momento más crítico de la reparación, escuchó un ruido en el monte cercano, gruñidos bajos y graves. Mónica se quedó inmóvil. Aquel sonido lo reconocía de los relatos de los trabajadores de la región. Pecaríes. Miró a su alrededor y vio al borde del campo iluminado por su linterna a unos 15 pecaríes acercándose. Los cerdos salvajes eran atraídos por el olor de los restos de caña, pero podían ser extremadamente agresivos si se sentían amenazados. Con sus afilados colmillos y comportamiento en manada, eran capaces de matar a un humano. Mónica soltó las herramientas y corrió hasta donde había dejado a Estrella amarrada. En la bolsa de la silla siempre llevaba una escopeta calibre 20, herencia de su padre, que había muerto cuando ella tenía 3 años. Volvió corriendo y disparó 2 tiros de advertencia al aire. El estruendo resonó en la noche silenciosa. Los pecaríes gruñeron asustados y huyeron de regreso al monte. Mónica esperó 5 minutos, el corazón acelerado antes de volver al trabajo. Sus manos temblaban aún más ahora, pero no podía parar. Durante toda la madrugada trabajó sudada, exhausta, hambrienta, pero determinada. A las 5 de la mañana, cubierta de aceite hasta los codos, finalmente logró reemplazar la sede de la válvula usando una técnica de reparación llamada Lap and Receipt, que había aprendido al restaurar bombas hidráulicas de tanques M1A2 que regresaban de misiones en el Oriente Medio. Cuando terminó la reparación y comenzó a rearmar los componentes, sus manos sangraban. Tenía pequeños cortes en los dedos, una uña rota, ampollas en las palmas, pero no sintió nada. Solo podía pensar en doña Elena. A las 5:30 de la mañana, exhausta más allá del límite humano, Mónica galopó de regreso a casa en Estrella para limpiarse un poco antes del plazo final del mediodía. Cuando empujó la puerta de la casita de adobe, lo primero que vio fue un billete sobre la mesa de la cocina con la caligrafía temblorosa de su madre. Hija querida, fui al hospital con don Roque. Él dijo que usted habló con él. No se preocupe por mí. Él prometió que cuidará de todo. Enfóquese en su trabajo. Te amo, madre. Mónica leyó el billete 1 vez, 2 veces, 3 veces. Entonces se derrumbó allí mismo en el suelo de la cocina y lloró como no lloraba desde que era niña. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo agotado. Don Roque había llevado a su madre al hospital sin garantía alguna de que Mónica lograría reparar la cosechadora sin exigir nada a cambio. Él había hecho aquello por pura bondad, por compasión genuina, porque vio el sufrimiento de 2 personas y tuvo el poder de aliviarlo. Mónica lloró de gratitud, de alivio, de agotamiento, de esperanza. Lloró por todos los días de desesperación, por todas las noches, orando por un milagro. Y el milagro había llegado en la forma de un hacendado rico, a quien todos decían duro e implacable, pero que tenía un corazón capaz de gestos extraordinarios de humanidad. Se levantó del suelo a las 5:50 de la mañana, se lavó la cara, se cambió de ropa, bebió 2 vasos de agua helada y volvió a galopar hacia el rancho Los 3 Hermanos. A las 6:15, incluso antes de que el sol saliera por completo, Mónica ya estaba de vuelta en la cosechadora, verificando cada conexión que había hecho, cada tornillo que había apretado, cada manguera que había reconectado. Trabajó con la precisión de un cirujano, porque sabía que aquella máquina necesitaba funcionar no solo para salvar los contratos de Roque, sino para probar que su confianza al llevarla al hospital no había sido en vano. A las 7 de la mañana, Roque llegó al rancho directo del hospital. Había pasado la noche entera allí, acompañando a doña Elena durante todos los preparativos preoperatorios. La cirugía estaba programada para las 8,
Cuando se acercó a la cosechadora, vio a Mónica completamente cubierta de grasa y aceite, con los cabellos azules pegados a su rostro sudoroso, trabajando con una dedicación absoluta que rozaba la obsesión. La observó en silencio por un momento antes de acercarse. «Muchacha». Mónica levantó la cabeza, se limpió las manos en un trapo y se giró. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a Roque. «Señor, usted fue muy bueno y me ayudó sin tener la garantía de que yo terminaría». Roque mantuvo su expresión dura, pero había algo diferente en sus ojos. «Sé que no lo va a lograr». El tono de su voz tenía un aire de arrogancia, pero Mónica, entrenada para leer personas en situaciones de alta tensión, vio más allá. Percibió que aquel hombre, detrás de la fachada de rudo, tenía un corazón blando y se hacía el severo para proteger su propia vulnerabilidad. Era un mecanismo de defensa, no crueldad genuina. «Le agradezco, señor, pero permítame seguir esforzándome», dijo con voz firme, volviendo al trabajo. Roque la siguió observando en silencio por unos minutos más. Entonces dijo casi casualmente: «Si logra terminar esta máquina hoy, la contrataré aquí como mecánica. Salario de 26.250 pesos a tiempo completo». Mónica se detuvo, lo miró con sorpresa, pero solo asintió. «Lo lograré, señor, se lo prometo». A las 11:45 de la mañana, 15 minutos antes del plazo final, Mónica apretó el último tornillo de la tapa del compartimento hidráulico. Sus manos temblaban de agotamiento, pero las mantuvo firmes por pura fuerza de voluntad. Limpió sus palmas sucias en un trapo viejo e hizo una oración silenciosa. No era religiosa, pero en ese momento necesitaba creer en algo más grande. Subió a la cabina de la Jacto 500, sintiendo el calor del metal calentado por el sol del mediodía. Verificó los niveles de aceite hidráulico, perfectos. Verificó el combustible, tanque lleno. Respiró hondo 3 veces, como hacían los mecánicos antes de encender tanques recién reparados en la base militar, y giró la llave. El motor FPT Cursor 9 de 340 caballos rugió a la vida con un ronquido profundo, constante y perfecto, sin fallas, sin ahogos, sin aquel tec-tec-te-champ enfermizo que había escuchado el día anterior. Era el sonido más hermoso que Mónica había escuchado en su vida. El sonido de un motor diésel de gran tamaño, funcionando exactamente como debería. Activó el sistema hidráulico. La respuesta fue inmediata. La oruga frontal de corte comenzó a girar suavemente, sus cuchillas rotativas reluciendo al sol como dientes de metal afilados, listos para devorar caña. El elevador helicoidal se movió con precisión milimétrica, respondiendo a los comandos del joystick. Todos los 17 circuitos hidráulicos independientes respondieron perfectamente. La presión estable en 270 bar, dentro de las especificaciones de fábrica. Mónica bajó de la cabina con las piernas temblorosas y allí esperando estaba don Roque, completamente incrédulo, con la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos. A su alrededor, al menos 12 trabajadores observaban en silencio absoluto, el mismo silencio que precede a los terremotos. «¿Cómo?», fue todo lo que Roque logró decir. Mónica se limpió las manos nuevamente y explicó con la objetividad técnica que había aprendido en el ejército. «Señor, la válvula compensadora de presión variable del circuito primario tenía la sede interna corroída. Pequeñas grietas permitían contrapresión que hacía que el sistema entrara en modo de protección térmica, cortando el suministro de presión hidráulica a la oruga de corte. Sustituí la sede usando un reparo del tipo Lap and Receipt que aprendí al restaurar bombas hidráulicas de tanques M1A2 en el ejército estadounidense». Hizo una pausa viendo que Roque aún la miraba sin creer.
La bomba principal ahora está operando con una presión constante de 270 bar, exactamente dentro de las especificaciones de fábrica establecidas por Jacto. Los técnicos que vinieron antes solo miraron los códigos de error electrónicos y diagnosticaron una falla en el módulo EQ, sustituyendo la pieza por 67,000 pesos, sin resolver nada. Pero no investigaron la causa raíz mecánica. Es un error común cuando se depende demasiado de diagnósticos computarizados, sin entender los sistemas físicos que están detrás. Roque negó con la cabeza lentamente, aún procesando. Valdemar, el capataz que tanto se había burlado de ella, tenía la cara de pocos amigos, sin poder decir una palabra. Los otros trabajadores murmuraban entre sí, incrédulos. «Está contratada», dijo Roque. «Finalmente, comienza el lunes, 26,250 pesos a tiempo completo con todos los beneficios». «Gracias, señor», dijo Mónica, la voz quebrándose de emoción. «¿Y mi madre cómo está?» Por primera vez Roque sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Su madre está bien. La cirugía fue un éxito absoluto. Ya está en recuperación. Puede visitarla en el hospital ahora si quiere». Mónica se derrumbó en lágrimas allí mismo frente a todos. No le importaron las miradas de los trabajadores, su aspecto cubierto de grasa, nada. Su madre estaba viva, estaba a salvo, y ella tenía empleo. Las semanas siguientes fueron una transformación completa en la vida de Mónica. Doña Elena se recuperó perfectamente de la cirugía, regresando a casa 15 días después, con el marcapasos funcionando como un reloj suizo. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se volvió regular y volvió a tener color en el rostro. Mónica comenzó a trabajar en el rancho Los Tres Hermanos el lunes siguiente, supervisando todo el mantenimiento de la flota de máquinas agrícolas. 12 tractores, New Holland, 4 cosechadoras Jacto, 7 transbordos Humil y 3 picadoras Mentamint. Los mismos trabajadores que se habían burlado de ella ahora la trataban con respeto cauteloso. Valdemar, especialmente, andaba con pies de plomo a su alrededor, claramente avergonzado de lo que había dicho. Roque, por su parte, comenzó a consultar a Mónica no solo sobre cuestiones de mantenimiento, sino sobre decisiones operacionales del rancho. Valoraba su perspectiva única, moldeada por años de disciplina militar y pensamiento estratégico. Entonces, una mañana de enero, unas 5 semanas después de que ella comenzara a trabajar, llegó una carta certificada con sello internacional. El sobre tenía el membrete de Brennan y Asociados, Houston, Texas. Mónica la abrió con las manos temblorosas. «Estimada señorita Ramírez, tenemos el placer de informarle que ganamos su acción contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos por los valores retenidos indebidamente en su baja. El monto de 79,614.05 pesos, equivalente a 443,320. 5 pesos en la cotización actual, fue depositado en su cuenta junto con intereses compensatorios. Pedimos disculpas por el retraso burocrático». Mónica leyó la carta 3 veces antes de creerlo. 443,320.5 pesos. Dinero suficiente para pagarle a Roque lo que había gastado con la cirugía de doña Elena, y aún sobraría para construir una casa mejor para su madre. Corrió a la oficina de Roque, quien estaba revisando hojas de cálculo de producción de la cosecha. «Señor, recibí el dinero del ejército estadounidense. ¿Puedo pagarle la operación de mi madre ahora?» Roque levantó los ojos de las hojas de cálculo, se quitó los lentes de lectura y hizo un gesto con la mano, como quien ahuyenta una mosca. «No lo quiero». «Pero, señor, fueron 270,000 pesos. Usted se lo merece». «Dije que no lo quiero», repitió con firmeza. «Usted reparó mi cosechadora y me salvó de perder 164.5 millones de pesos en contratos.
Más importante aún, me enseñó una lección que necesitaba aprender hace mucho tiempo. Mónica parpadeó, confusa. ¿Qué lección, señor? Roque se levantó, caminó hasta la gran ventana que daba a los cañaverales, extendiéndose hasta el horizonte. Se quedó en silencio por un momento, mirando el paisaje verde infinito. Cuando la vi ese primer día, sucia de tierra, con ropa militar extraña, cabello castaño, hablando de tanques de guerra, la juzgué completamente por las apariencias. La creí loca, mentirosa, alguien intentando estafarme. Se giró hacia ella, pero usted demostró que estaba completamente equivocado. Usted me recordó que las vidas valen infinitamente más que el dinero y las máquinas. Su voz se volvió más suave, casi paternal. Máquinas rotas pueden esperar a ser reparadas, contratos pueden ser renegociados, dinero perdido puede ser recuperado, pero la vida de su madre no podía esperar. Por eso la llevé al hospital incluso antes de que usted terminara el trabajo, porque percibí que aunque usted no lograra reparar la cosechadora, el sufrimiento de ustedes dos era real, genuino, y el poder de aliviarlo, con la bendición de Dios, claro. Mónica sintió lágrimas cálidas rodar por su rostro. Gracias, Señor. Usted no sabe cuánto significa esto para mí y para mi madre. Roque sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó completamente su rostro normalmente severo y cerrado. Basta de llamarme señor, llámeme Roque. Somos colegas de trabajo ahora, y más que eso, somos amigos. 4 años pasaron desde aquel día en que una joven de cabellos azules apareció montada en una yegua y cambió no solo su propia vida, sino también la vida de un hacendado rico que había olvidado lo que realmente importaba. Mónica Ramírez, ahora con 29 años, se había convertido en gerente de mantenimiento del rancho Los Tres Hermanos. Comandaba un equipo de 7 mecánicos, todos hombres que, al principio, la miraban con escepticismo, pero que rápidamente aprendieron a respetar su competencia técnica y su liderazgo firme. La flota del rancho creció de 26 a 34 máquinas bajo su supervisión y la tasa de averías había caído un 73% desde que ella asumió. Con el dinero que recibió del ejército estadounidense, Mónica construyó una casa nueva para doña Elena. No era una mansión, pero era de mampostería, con 3 habitaciones, cocina amplia, baño completo y una terraza grande, donde su madre pasaba las tardes tejiendo y conversando con las vecinas. La casita de adobe donde había crecido todavía estaba allí en el mismo terreno, pero ahora servía como bodega. Doña Elena, revigorizada por el marcapasos que regulaba su corazón perfectamente, había vuelto a vender sus verduras, pero ahora en un puesto organizado y fijo en la feria municipal de Puente Largo, con una lona colorida y balanza digital. Tenía clientes regulares que venían cada semana a comprar sus coles, sus tomates, sus calabazas. Y cada vez que alguien preguntaba por su hija, doña Elena hablaba con un orgullo que no le cabía en el pecho. Mi Mónica es gerente de mantenimiento del rancho Los Tres Hermanos. Cuida 34 máquinas, hasta le dieron un aumento. Roque y Mónica habían desarrollado una amistad profunda e improbable. El tipo de amistad que surge cuando 2 personas pasan juntas por algo transformador. Él la consultaba frecuentemente sobre decisiones importantes del rancho que iban mucho más allá del mantenimiento mecánico. Valoraba su perspectiva única, moldeada por años de disciplina militar y pensamiento estratégico que ella había traído de los Estados Unidos. Los trabajadores que se habían burlado de ella aquel primer día ahora la trataban con respeto genuino. Valdemar, el capataz que la había llamado chiflada y mentirosa, le había pedido disculpas unas 3 semanas después de que ella comenzara a trabajar. La juzgué mal, doña Mónica. Fui prejuicioso y me equivoqué. Perdóneme.
Ella había aceptado la disculpa con la gracia de quien entiende que todos cometen errores y merecen una segunda oportunidad. Una tarde cálida de domingo de enero, Mónica estaba en la terraza de la casa nueva, tomando limonada helada con doña Elena. Conversaban sobre trivialidades, sobre las plantas del jardín que estaban floreciendo, sobre el nuevo vecino que había comprado el lote de al lado, sobre la fiesta patronal que se celebraría en la plaza del pueblo. Fue entonces cuando vieron la Ranger negra de Roque subiendo por el camino de tierra. Él bajó del vehículo cargando una caja grande y pesada con sellos militares estadounidenses pegados por todos lados. «Esto llegó hoy al rancho para usted», dijo, entregándole la caja a Mónica. «Vino por correo internacional. Me pareció mejor traerlo personalmente». Mónica tomó la caja con curiosidad. Era pesada y tenía sellos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La abrió con cuidado y encontró, cuidadosamente empacada en plástico de burbujas, su medalla al servicio loable del ejército. Una medalla de bronce con cinta verde y blanca que había dejado atrás en la prisa de regresar a México cuando supo de la enfermedad de su madre. Junto con la medalla había una carta oficial en papel timbrado firmada por su antiguo comandante, coronel Jaime Peterson. «Estimada especialista Ramírez, le enviamos su medalla al servicio loable, que fue dejada entre sus pertenencias en la base. Nos gustaría reconocer formalmente sus 4 años de servicio ejemplar y dedicación excepcional al mantenimiento de equipo de combate vital para las operaciones de nuestra unidad. Su trabajo salvó vidas de soldados que dependían de los vehículos que usted mantenía funcionando. Usted es y siempre será recordada como una de las mejores mecánicas que jamás hayan servido bajo mi mando. Le deseamos éxito en su nueva vida en México». Mónica sostuvo la medalla, observando cómo el sol del Bajío se reflejaba en el bronce pulido, creando pequeños reflejos dorados que danzaban en sus manos. Pensó en toda la jornada, de Texas a Puente Largo, de los tanques Abrams a las cosechadoras Jacto, de la desesperación sofocante a aquella tarde tranquila de domingo, tomando limonada con su madre sana. «¿Sabe, Roque?», dijo, la voz cargada de emoción. «Cuando estaba en el ejército, creía que mi propósito era mantener esos tanques funcionando para proteger a los soldados en combate. Era un propósito noble, importante. Me sentía útil». Hizo una pausa, girando la medalla entre sus dedos. «Pero ahora me doy cuenta de que mi verdadero propósito siempre fue usar mis habilidades para cuidar a las personas que amo y ayudar a quien lo necesita. No importa si es un tanque de guerra o una cosechadora de caña. Lo que importa es que, al final de cuentas, el trabajo que hacemos sirve para proteger vidas y sustentar familias». Roque asintió lentamente, emocionado por sus palabras. Doña Elena se limpió las lágrimas que corrían por su rostro, arrugado, pero feliz. «Usted me enseñó eso también, Mónica», dijo Roque. «Antes de que usted apareciera, yo medía todo en términos de dinero y ganancias, contratos, toneladas, valores. Pero usted me recordó que detrás de cada número existe una persona. Detrás de cada máquina existe una familia que depende de ella para comer, y que a veces lo más importante que podemos hacer con nuestros recursos no es aumentar la ganancia, sino aliviar el sufrimiento de alguien». Miró a doña Elena. «Usted está bien ahora, porque su hija tuvo el valor de pedir ayuda, y yo tuve la oportunidad de dar esa ayuda. Eso vale más que cualquier contrato millonario que haya cerrado en mi vida». Los tres se quedaron en silencio por un momento, apreciando la brisa suave que mecía los árboles alrededor de la casa. Era uno de esos momentos raros de paz completa, donde todo parece estar exactamente donde debería estar. Mónica guardó la medalla cuidadosamente de nuevo en la caja. «Voy a poner esto en un portarretratos en la sala»,
dijo. No para presumir, sino para recordarme todos los días de dónde vengo y cuánto he avanzado. Roque se levantó para irse, pero antes de entrar en la camioneta, se giró hacia Mónica. El lunes voy a necesitar que me acompañe a Guadalajara. Tengo una subasta de maquinaria agrícola y quiero su opinión técnica antes de hacer cualquier oferta. Puede contar conmigo, Roque, respondió Mónica sonriendo. Mientras la Ranger negra bajaba por el camino de tierra, levantando polvo rojo, doña Elena tomó la mano de su hija. «Sabes que te amo más que a nada en este mundo, ¿verdad, hija?» «Lo sé, madre, y yo también la amo». Y allí, en aquella terraza sencilla pero cómoda, bajo el cielo inmenso de El Bajío, con el sonido distante de las cosechadoras trabajando en los cañaverales y el aroma a tierra fértil en el aire, Mónica Ramírez entendió la lección más importante que la vida podría enseñar, que la verdadera riqueza no está en medallas militares brillantes o en contratos millonarios impresionantes, sino en la capacidad de transformar el dolor en compasión, la desesperación en determinación, y a los extraños en familia, porque al final de cuentas lo que queda no son las máquinas que reparamos o el dinero que ganamos. Lo que queda son las vidas que tocamos, las personas que ayudamos y el amor que compartimos. Y eso nadie se lo puede quitar, eso es eterno. Toquen el pecho, abracen a quienes aman, ayuden a quienes puedan, porque la vida pasa demasiado rápido y el tiempo no espera a nadie. Mucha gente buena se va, personas queridas, amigos, familiares. Así que aprovechen cada momento de risa en la mesa, cada día feliz, y en los momentos malos, únanse aún más. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima historia.